Hoy en Memorias de la Historia conoceremos las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Pero te has preguntado cómo eligieron las 7 maravillas del mundo moderno? Bueno, estas fueron elegidas en el año 2007 mediante una votación organizada por la empresa New Open World Corporation. En esta votación participaron más de 100 millones de personas y eligieron los 7 mejores complejos arquitectónicos del mundo. Veamos a continuación cuáles son las 7 maravillas del mundo. Número 1. La Gran Muralla China. Ubicada en Sanaiwan, China. Fue construida entre el 770 y el 476 a.C. La Gran Muralla China es una maravilla arquitectónica y es el mayor proyecto de defensa militar. Mide 21.196,18 kilómetros y tiene una altura promedio de 7.8 metros. Cumple varias funciones como comando, combate, observación y comunicación. La Gran Muralla se construyó con el propósito de reforzar la frontera norte de China. Desde entonces la Gran Muralla ha sido escenario de muchas batallas y conflictos entre los chinos y otros pueblos invasores, principalmente los mongoles, que representaban el principal peligro de la época y atacaban a las ciudades para obtener granos y textiles. Antes de la construcción de la Gran Muralla China, existieron otras murallas de menor tamaño para proteger las naciones. Hasta que el emperador Yin Huang decidió unificar China convirtiéndose en el primer emperador de la nación. Fue así como ordenó que se unificaran las diversas murallas que habían dejado las antiguas naciones. Sin embargo, la construcción de la muralla no se le atribuye al emperador Yin Huang, se le atribuye a la dinastía Ming, ya que repararon la muralla y fue la más grande y duradera, y es la que se conoce hoy en día como la Gran Muralla China. Declarada como Patrimonio de la Humanidad el año 1987. Número 2. Petra. Petra es un territorio arqueológico de incalculable valor que se encuentra en Jordania, un país situado al sudoeste de Asia, en donde se encuentran monumentos y tumbas excavadas y la principal atracción del complejo es Petra, cuyo nombre significa piedra, es la capital del antiguo pueblo ismaelita de los nabateos. La antigua ciudad de Petra está esculpida en piedra arenisca de coloración rosa, por lo cual, también se le conoce como Ciudad Rosa. El conjunto de monumentos que se encuentran en Petra está inspirado en algunas ciudades cercanas a Petra, como por ejemplo la ciudad de Alejandría. Petra fue fundada en el siglo VIII a.C., y en la antigüedad fue una próspera ciudad. Esta ciudad ha sido la principal zona para el comercio entre el Mediterráneo, Egipto, Siria y Arabia. El centro de la antigua ciudad de Petra es la zona del tesoro de Petra, que ese es uno de los restos arquitectónicos más valiosos y complejos. Se calcula que alrededor del siglo VI después de Cristo, Petra fue abandonada, a causa del cambio de las rutas comerciales y de algunos terremotos en la zona. Tiempo después esta antigua ciudad fue descubierta en los primeros años del siglo XIX por un explorador suizo. Y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Número 3. El Coliseo Romano. El enorme anfiteatro Flavio, mejor conocido hoy en día como el Coliseo Romano, ubicado en Roma, Italia. El Coliseo posee una estructura elíptica, y está hecho con ladrillo y cubierto con travertino, una roca de tipo sedimentaria. Fue construido en el 71 después de Cristo por el emperador Vespasiano y su hijo Tito. Mas sin embargo el emperador Vespasiano murió antes que se terminara la obra. Y fue su hijo Tito quien inauguró el anfiteatro con unos juegos que duraron 100 días. El anfiteatro fue construido para la entretención del pueblo romano, ya que se realizaban luchas de gladiadores. Que en su mayoría los gladiadores eran esclavos o presos condenados a muerte. También eran víctimas los cristianos perseguidos por su fe. Pero también existía un grupo de gladiadores voluntarios que buscaban alcanzar la gloria de tener una victoria a través de las luchas en el Coliseo. El Coliseo tenía la capacidad de albergar a más de 60.000 personas. Y estas personas estaban organizadas de acuerdo a la clase social a la que pertenecían. Los que se ubicaban más cerca a la arena, tenían la mejor clase social. Al pasar los años las peleas de gladiadores y la caza de cristianos fueron menos populares y el Coliseo se quedó en el abandono. Durante ese tiempo el Coliseo sufrió importantes daños a causa de 4 terremotos. Y se comenzaron a utilizar parte de las piedras caídas del Coliseo para la construcción de otros edificios como la iglesia de San Agustín. Y fue el Papa Benedicto XIV quien en 1749 consiguió consagrar el Coliseo construyendo alrededor de la arena un Vía Crucis. hasta que finalmente en 1980 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Número 4. Chichén Itzá. Ubicado en Yucatán, México, se cree que fue construido en el año 800 después de Cristo por la cultura maya. El motivo de la construcción de Chichén Itzá fue construir un lugar para adorar y rendir culto a su dios Kukulcán. El dios Kukulcán es representado con la forma de una serpiente con alas y por este motivo esta figura aparece en la decoración del templo. Hace mucho tiempo Chichén Itzá fue invadida por los toltecas y se fusionaron ambas culturas. Así que en la decoración de la ciudad se puede observar tanto la figura de una serpiente emplumada por parte de los dioses mayas, y la imagen de Chaak, el dios de la lluvia, quien era adorado por los toltecas. Chichén Itzá es el hogar de muchas obras arquitectónicas y naturales. Entre ellas están la famosa pirámide de Kukulcán, el juego de la gran cancha de pelota, el templo de los guerreros, entre otros. Uno de los atractivos dentro de la pirámide de Kukulcán es la figura de Chaak Mul. Esta se encontró dentro del templo en una habitación que se conoce como la sala de ofrendas. También hace no mucho tiempo se descubrió la presencia de un cenote debajo de la gran pirámide de Kukulcán. Y en 1988 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 5. Machu Picchu. Esta antigua ciudad inca está ubicada en las alturas de las montañas de los Andes en Perú, y es uno de los tesoros más preciados de Perú. Esta ciudad inca fue construida a mediados del siglo XV y fue el hogar del noveno inca del Tahuantinsuyo, Pachacútec, quien eligió un lugar estratégico, entre montañas y valles, para establecer su residencia imperial y un santuario religioso. La arquitectura de Machu Picchu es un notable ejemplo del arte de la cultura inca, el cual se caracteriza por la armonía de sus formas y su acondicionamiento al entorno natural. Las obras del sitio están construidas en granito, y un detalle impresionante es que los bloques de piedra están encajados con una gran precisión milimétrica, tanto así que los bloques no llevan ningún tipo de mezcla o cemento. Los muros de la ciudad están ligeramente inclinados hacia el interior para resistir mejor los terremotos y los derrumbes, por ello se ha conservado también hasta la actualidad. Machu Picchu está constituido de más de 200 edificios y estructuras. Algunos de los monumentos más importantes son la Plaza Sagrada, la cual servía como lugar de reunión para las ceremonias públicas, y para dar las ofrendas a los dioses. El Templo del Cóndor, es estructura con forma de cóndor que es el ave sagrada de los incas, ya que simbolizaba el mundo celeste y la comunicación entre los dioses y los hombres. El Intihuatana, es una piedra tallada y su nombre significa el lugar donde se sujeta el sol, servía de calendario solar para los incas. El Templo del Sol, construido sobre un promontorio rocoso, estaba dedicado al culto del dios Inti, que es el dios inca del sol. Los aposentos reales, son los edificios residenciales y estaban destinados al emperador inca y su familia. El Templo de las Tres Ventanas, este templo está compuesto por 3 ventanas trapezoidales que simbolizan los 3 mundos de la cosmogonía inca. Machu Picchu fue abandonado luego de la caída del Imperio Inca en el siglo XVI, se cree que fue por la propagación de enfermedades que trajeron los europeos y españoles a llegar al continente americano. Luego del abandono la ciudad permaneció oculto durante siglos, protegido por la selva tropical y las montañas circundantes. Hasta que en el siglo XX fue redescubierta por Hiram Bingham, un profesor de historia, quien dedicó el resto de su vida a la conservación del sitio. Y finalmente fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en 1983. Número 6. Cristo Redentor. La estatua del Cristo Redentor se localiza en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar. El Cristo Redentor es la estatua más grande del estilo Art Deco del mundo. Cuenta con 38 metros de altura y brazos con una superficie de 88 metros cuadrados. La idea de construir una estatua fue del sacerdote francés Pierre-Marie Bosch cuando registró su idea en un libro, llamado Imitacao de Cristo, publicado en 1903. La idea del sacerdote se comenzó a hacerse realidad durante los preparativos para el centenario de la independencia, celebrado en 1922. Cuando se compartió la disputa para decidir el proyecto para el monumento, siendo Heitor da Silva Costa el ganador, quien propuso la idea. Así que el Cristo Redentor fue construido con el dinero de donaciones del pueblo brasileño. La construcción está valorada en $9.500.000, lo que equivale a $1.926.430 con 62 céntimos estadounidenses. La construcción de esta estatua duró 9 años, de 1922 a 1931, y fue inaugurada el 12 de octubre de 1931. Y en el año 2012 la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Número 7.
Taj Mahal. El Taj Mahal es un monumento ubicado en la India, en la ciudad de Agra, y es la combinación de la arquitectura mogol, con los estilos islámico, iraní, persa e indio. Fue construido entre 1631 y 1653 bajo el mando de Shah, un emperador mongol. El motivo de la construcción fue para albergar la tumba de su esposa, Mumtaz Mahal, quien murió en el parto de su hijo número 14. El Taj Mahal es en realidad un conjunto de edificios, jardines, lagos y fuentes con simetría perfectamente organizada. Según la historia, al morir Mumtaz Mahal, la esposa del emperador, fue enterrada en Burhanpur, el lugar donde murió. Pero esta tumba fue temporal, ya que el emperador Shah decidió construirle a su esposa un mausoleo tan hermoso como su amor por ella. A lo cual le dedicó 22 años a la construcción de este monumento tallado en mármol, con detalles en oro y otras piedras preciosas. Y fue en 1983, cuando fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún otro vídeo. Déjanos tu like si te gustó el vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. Aquí en tu canal de historia, Memorias de la Historia.